Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buen inicio de semana para todos. Vamos a esperar un par de minutitos para que se conecten sus compañeros y que podamos comenzar la clase. Bien, mientras tanto le voy comentando un poco sobre este tema, ¿no? Durante las semanas anteriores hemos trabajado nosotros con operaciones que son bastante conocidas, operaciones algebraicas, ¿no? Que se definen de una manera u otra a partir de la base que es la adición, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la adición, la operación inversa que es la sustracción, y la multiplicación que es la operación abreviada de la adición, la división que es la inversa de la multiplicación, ¿no? Y así, potenciación, radicación también se van definiendo de la misma manera. Entonces, sucede que vamos a ver en esta oportunidad una operación que se define en base a algunas propiedades de los números reales. Por ese motivo, el trabajar con ese tipo de operaciones, pues requiere propiedades básicas, ¿no? Que vamos a repasar, por la forma que se define, ¿no? Aunque también está ligado a la parte algebraica, porque estos logaritmos se definen en base a una potenciación. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con eso. Bien, buenos días nuevamente a todos. Entonces, vamos a iniciar. Como saben, pueden intervenir por el chat en algún momento si requieren usar el micrófono para alguna pregunta. Por favor, no duden en hacerlo. Me avisan, me levantan la manito y yo los habilito. Bien, entonces, en esta semana 16 vemos el tema de logaritmos. Este tema, como les comentaba, se trabaja en base a una propiedad asociada a la potenciación. Entonces, lo primero que vamos a ver es los logaritmos, definición, algunas propiedades, por lo menos las que nos van a permitir trabajar ecuaciones, inecuaciones con logaritmos, ¿no? Luego vamos a ver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y finalmente vamos a ver las ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Bien, comenzamos entonces. ¿De dónde vienen los logaritmos? Como les comentaba, es una operación que se da en función a una propiedad de los números reales.
Esta propiedad está asociada a la potenciación y se cumple solamente para ciertos valores reales. Entonces, aquí vienen las restricciones, ¿no? Para aplicar un logaritmo necesitamos dos números. Un número b, que de ahora en adelante lo vamos a llamar base. La condición que cumple ese número b es que es mayor que 0 y diferente de 1. Un número al cual le vamos a aplicar el logaritmo, que sería el número x, que tiene que ser positivo. Bien, entonces la base mayor que 0 diferente de 1 y el número x, que es el número al que le vamos a aplicar el logaritmo, debe ser un número positivo. Esas van a ser las restricciones que vamos a usar cuando resolvamos los problemas también, ¿no? La existencia, ¿no? Bien, a ver, entonces podemos simbolizar de la siguiente manera. Vamos a colocar las iniciales log, log. Como subíndice vamos a colocar la base y vamos a colocar el número al que le vamos a aplicar el logaritmo. Entonces, en esta definición, ¿el logaritmo en base b de x es y? Sí, solamente sí. Miren, este b se eleva a este exponente y como resultado tenemos ese valor x. Por ejemplo, a ver, si queremos hallar el logaritmo en base de 4 a 64, necesitamos hallar este y. ¿Cómo es ese y? Debe ser que 4 elevado a ese y me va a dar 64. Para nosotros sabemos pues que 64 es 4 al cubo. Y como las bases son iguales, podemos afirmar que este valor de y es 3. Pero ese y, ¿qué cosa era? El resultado de ese logaritmo. Entonces decimos que el logaritmo de 64 es 3. ¿Por qué? Porque 4 al cubo vale 64. ¿Ya? Entonces de esta manera podemos calcular algunos logaritmos, no todos, porque algunos logaritmos no son exactos, ¿no? Pero hay algunos como los logaritmos base 2 de sus potencias que son valores exactos, ¿no? Puede ser logaritmo en cualquier base en realidad de sus potencias, ¿no? Bien, veamos algunas observaciones. Algo que se puede verificar rápidamente es que el logaritmo en base b, que cumpla todas estas condiciones, ¿no? Del número b, esto vale. ¿Por qué? B elevado a la ¿cuánto me da b? Pues 1. Por lo tanto, el logaritmo vale 1. Y si queremos hallar el logaritmo en base b de 1, B cumple las condiciones. Pregunto, ¿a qué número debemos elevar, a qué exponente debemos elevar al B para que me dé 1? Pues 0. Y tenemos esta otra propiedad. Ahora, el logaritmo es una operación que se utiliza mucho cuando se hacen cálculos de, por ejemplo, ¿no? Un préstamo y queremos saber cuánto es el interés que se va a ir pagando, ¿no? Entonces ahí se puede calcular mediante un logaritmo porque estos préstamos trabajan con un interés compuesto y ese interés compuesto tiene al tiempo como exponente, ¿no? Entonces, si ese exponente lo queremos hallar, queremos saber cuánto tiempo debemos, digamos, depositar un ahorro para obtener cierto monto al final, ese tiempo se calculará aplicando un logaritmo, ¿no? Antiguamente habían tablas. En los libros antiguos ustedes pueden verificar si aún por ahí todavía tienen. En la parte posterior del libro de matemática, por lo general había una tabla con los logaritmos del 1 al 100, ¿no? Y con esa tabla y ciertas reglas se podía construir los logaritmos de cualquier número manualmente, ¿no? Actualmente, pues ya la tecnología nos ayuda bastante, incluso hasta en sus celulares ustedes tienen calculadoras científicas bastante básicas, pero útiles, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ahora cogen su celular, abren la aplicación que viene por defecto en el celular, la calculadora, le dan la opción de girar la pantalla y la ponen de forma horizontal, su celular, ¿no? Lo ponen de forma horizontal. Van a ver que en algunos casos
automáticamente se transforma en una calculadora científica básica, pero que tiene los logaritmos, algunas raíces, ¿no? Algunos cálculos de ese tipo, ¿no? Y van a encontrar también el logaritmo, pero los logaritmos que van a ver ustedes en su celular no son cualquiera, ¿no? Hay dos logaritmos esencialmente que se usan para distintos cálculos, ¿no? Pues el primero es el de base 10, como les comentaba, el que nos daban ahí la tablita no era cualquier logaritmo, era el logaritmo de base 10. Este logaritmo de base 10 lo vamos a denotar de esta manera, ¿no? Entonces, ya es una notación, es escribir log de x sin necesidad de colocarle la base, pero nosotros sabemos que la base es 10. Se le llama logaritmo ordinario o logaritmo decimal. Y bueno, es ordinario porque es el que más se usa, ¿no? Es el que más nos sirve para cualquier cálculo debido a las propiedades que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, por eso las calculadoras ya lo tienen predefinido. La otra base que se usa mucho ya a nivel superior en el cálculo infinitesimal es la base E. Cuando la base B es el número E. Ahora, ¿quién es el número E? También se conoce como número de Euler, Euler si lo pronuncian bien, ¿no? Ahí está. Y es un número irracional que vale 2,71, 82, 81 y sigue, ¿no? Es un número irracional, que justamente se obtiene al calcular la sumatoria de una serie de números, una serie numérica. Al igual que pi no se obtiene de la forma convencional, como otros números, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cúbica de 5, que tienen una base algebraica para hacerlo, ¿no? En este caso no, ellos se obtienen de manera diferente, ¿no? Pi, por ejemplo, se obtiene al relacionar la longitud de una circunferencia con su radio. Y en este caso el número E se obtiene al calcular el resultado de una serie, ¿no? De una serie numérica. Bien, en el caso del logaritmo en base E, vamos a escribir ln. ln. Ya no se coloca la base, no se coloca log, pero se escribe en su lugar ln. Entonces, cuando veamos ln de x, en realidad nos están aplicando un logaritmo en base E del número x. Se conoce como logaritmo natural o también logaritmo neperiano. Esta es la primera parte de la teoría que necesitamos. Para resolver ecuaciones, la teoría es bastante útil, pero vamos a ver algunas propiedades justamente que nos permiten aplicar esa teoría. Bien, les dejo ahí unos segunditos para su captura. Creo que tenemos algún comentario, vamos a verificar. Listo, vamos a ver algunas propiedades. Para aplicar estas propiedades vamos a considerar que los números a, b, x y y son números reales positivos. B es diferente. Si queremos algún otro número, vamos a explicarlo ya en la propiedad. Una de las primeras propiedades que se puede verificar fácilmente usando la potenciación es esta, ¿no? El logaritmo en base b de x por y es igual al logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. En otras palabras, el logaritmo de un producto de dos números en una determinada base se puede descomponer como la suma de los logaritmos en la misma base, ¿no? De cada uno de los factores. Bien, entonces, nos sirve, por ejemplo, cuando queremos reducir un número compuesto como 45 a el logaritmo de números primos o números más pequeños, que de repente por ahí conocemos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos logaritmo en base 4 de 45, según nuestra propiedad, como 45 es
9 por 5 se puede escribir como el logaritmo de base 4 de 9 más el logaritmo en base 4 de 5. Entonces se puede descomponer justamente para poder calcularlo en base a otros logaritmos. Lo que les comentaba, ¿no? En el caso del logaritmo de las tablas que se usaban antiguamente, pues los logaritmos, los números se descomponían de esa manera, ¿no? Para poder aplicar distintas propiedades y hallar estos logaritmos. En nuestro caso lo podemos usar en dos sentidos. Si queremos justamente calcular en una ecuación, a veces es necesario descomponer el número en la suma o diferencia de logaritmos y luego reintegrarlo, ¿no? Eso lo vamos a ver en los ejercicios. La siguiente propiedad es cuando se divide. Entonces, si cuando se multiplicaba se sumaban los logaritmos, pues cuando se dividen los números, los logaritmos se restan. Entonces ahí lo vemos cómo aplicar. Si se dan cuenta, en este caso hemos colocado el logaritmo en base 3 de 9 séptimos y lo hemos escrito como logaritmo en base 3 de 9, que es el numerador, menos el logaritmo en base 3 de 7, que es el denominador. Y en este caso nos ha reducido un poco esa cantidad porque el logaritmo en base 3 de 9 es 2, ¿no? Justamente esa es la intención al aplicar estas propiedades. Descomponerlo de modo que alguna expresión se pueda calcular directamente el logaritmo. Bien, entonces aquí tenemos la siguiente propiedad. ¿Y qué pasa si tenemos un número elevado a un exponente n? Bueno, en realidad, esta es una generalización de la primera propiedad cuando x es igual a y, ¿no? Entonces, si lo descomponemos, x a la n sería x por x por x por x, y le aplicamos repetidamente la propiedad número 1, ¿no? Entonces, sería la suma, ¿no? Y la suma abreviada es un producto. Entonces, de ahí es que tenemos lo siguiente. Si tenemos un exponente por aquí, afectando al número, ese exponente va a bajar delante y va a multiplicar al logaritmo. Claro está, siempre y cuando el número que reste, el que esté aplicando el logaritmo, cumpla las condiciones que indica por aquí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es conveniente siempre anotar las restricciones, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 243 lo puedo escribir como logaritmo en base 2 de 3 a la quinta, ¿no? Y ese 5 que tenemos de exponente lo podemos escribir como un factor, ¿no? Pasa a multiplicar 5 por logaritmo en base 2 de 3. Y como pueden observar, ya el logaritmo que estamos hallando es un logaritmo de un número más pequeño, ¿no? Bien, otra propiedad que también se desprende de esta es, ¿y qué pasa si tanto la base como el número tienen exponente? Entonces, como pueden observar, aquí la base tiene un exponente, el número x tiene un exponente. ¿Qué se hace? Entonces, el exponente del número pasa como numerador y el exponente de la base pasa como denominador. Entonces podemos hacer esto. A ver, logaritmo en base 81 de 125. 81 es 3 a la cuarta, 125 es 5 al cubo. Por lo tanto, el exponente del 5, que es el número, pasa como numerador y el exponente de la base pasa como denominador. Aquí podemos deducir fácilmente una propiedad. Ojo, ojo con esto. Entonces nosotros podemos extraer raíz, tanto al número como al logaritmo, la raíz del mismo índice. Podemos elevar también tanto la base como el número a un mismo exponente, ya que si nosotros queremos, digamos, elevar al mismo exponente, vamos a trabajar con este ejemplito. Entonces, este sería su exponente por aquí y este el exponente de aquí. Entonces sería el logaritmo en base 81 a la n del número 125 a la n. Entonces, ojo, el original era esto. Ese era el original. ¿Qué hemos hecho? Le hemos elevado a la n aquí y no se altera. ¿Ya? Entonces, es una forma bastante práctica de conseguir algunos resultados. Ahora, pongámosle, yo tengo logaritmo en base 27 de 8.
Entonces también le puedo extraer raíz cúbica y no hay problema. Pero tengo que hacerlo a los dos, ¿no? Y bueno, obviamente garantizando que esos números se pueda calcular lo que le vamos a aplicar. Entonces esto sería raíz cúbica de 27, que es 3, raíz cúbica de 8, que es 2, y esto sería el logaritmo en base 3 de 2. Entonces hay que ver también algunas otras opciones. Ahora, en todas estas propiedades que hemos visto hasta el momento, vamos a eliminar esto de aquí. ¿Ya? En todas estas propiedades que hemos visto hasta el momento, tienen dos funciones. Podemos usarlas para descomponer, pero también para reducir a una sola expresión. Por ejemplo, de repente mi dato era este, yo he ido acumulando todos los logaritmos en base 4 de las constantes, y al final los junto a un solo lado para obtener un solo logaritmo. ¿Ya? Entonces, igual aquí, ¿no? De repente acá tengo un 5, ya lo pongo como exponente y ya tengo un solo logaritmo. Y esto pues se hace con la intención de aplicarlo en las ecuaciones. ¿Ya? Nosotros lo vamos a aplicar en las ecuaciones. En las que vamos a buscar o usar la definición, o también pues vamos a tratar de darle forma primero con estas propiedades para que se reduzca a dos logaritmos de la misma base. Bien, seguimos con nuestras propiedades entonces. Esta propiedad se puede extender, se llama logaritmo, de repente lo han escuchado ustedes, la regla de la cadena, ¿no? A ver, ¿y por qué se llama regla de la cadena? Observen, ¿ah? Pero bueno, también tienen que ver que no necesariamente va en este orden, pero se puede ordenar. Entonces, esto va así, ¿no? Tenemos el logaritmo, digamos, en la base A de un número B, que multiplica todo ese logaritmo al logaritmo en base B del número C. Y eso multiplica al logaritmo en base B, en base C del número D. Y puede seguir, ¿no? Puede seguir. Entonces, la característica es que el número que está aquí aparece en la base, número en la base, y esta regla dice lo siguiente: vas a tomar la primera base, que sería A, y el último número, que sería D. O sea, es como si esto y esto se hubiera simplificado, esto y esto se hubiera simplificado, y me queda de esa manera, ¿no? Ese es el logaritmo de la regla de la cadena. Entonces, si ustedes observan aquí, si eliminamos estos dos, nos queda el logaritmo en base a DC, ¿no? Más o menos esa es la idea. Aquí se ha agregado el dato que el A es diferente de 1 porque en este caso A la estamos considerando como una base, ¿no? Bien, entonces veamos cómo se aplica. Miren aquí, 7, logaritmo en base 7, me queda logaritmo en base 981 y eso es 2, porque 9 al cuadrado vale 81. Entonces, también se puede aplicar esta propiedad con una pequeña variante para hacer cambios de base. Eso lo vamos a ver en la siguiente PPT todavía. ¿Cómo cambiar de base entonces? Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos esta propiedad. El logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base a de x entre el logaritmo base a de b. Entonces, si ustedes observan, lo que hemos ingresado aquí es el logaritmo, la base del logaritmo, que es la misma tanto para el numerador como el denominador. El número x vino de aquí y el número de b vino de aquí. ¿Ya? La única condición en este caso es que sea diferente de 1 para que el logaritmo en base a de cualquier número exista, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué caso lo vamos a usar? Existen algunas situaciones, por ejemplo, que tenemos varias expresiones y queremos resolver una ecuación y en una de ellas pues aparece un logaritmo en base b de x y en otra aparece un logaritmo en otra base, ¿no? Entonces la idea es uniformizar para poder resolverlo. Ahí lo podemos usar. También se puede usar cuando queremos reducir la expresión a logaritmos que conocemos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Logaritmo en base 3 de 10 sería logaritmo en base 5, si es que la que estamos trabajando en toda la ecuación es la base 5,
sería logaritmo en base 5 de 10 y debajo logaritmo en base 5 de 3. Aquí hemos elegido la base 5, pero como yo les decía, em, en realidad puede ser la base que nos convenga, la base que conocemos. Entonces, también yo les daría la sugerencia, y si tienen su calculadora a la mano, verifíquenlo, ¿no? Sería log de 10 entre log de 3. Aquí ya sabemos que la base es la base 10, ¿no? Pero también sería igual a esto, ¿ah? ln de 10 entre ln de 3. Recuerden que estas son las bases que ya habíamos indicado. El log está en base 10 y el ln tiene base e. Y como le repito, nos conviene, ¿por qué? Porque el log de 10, el log de 3, lo podemos calcular con la calculadora. El ln de 10, el ln de 3 también se puede calcular en la calculadora, ¿no? Es algo que tenemos a la mano, por lo tanto nos conviene pasar a algo que conocemos, ¿no? Bien, y todas las propiedades anteriores en el caso de las ecuaciones apuntan a esto, ¿no? A encontrar dos logaritmos en la misma base de dos expresiones. Esta propiedad dice que si tenemos una igualdad de los logaritmos en la misma base, entonces esos números tienen que ser iguales. Y viceversa, hay problemas en los que necesitamos aplicar logaritmo para que baje el exponente muchas veces, ¿no? Entonces, si tenemos que dos números son reales positivos y son iguales, también yo le puedo aplicar logaritmo. O sea, va a ser en ambos sentidos. Por ejemplo, si queremos resolver esta ecuación, como el logaritmo está en la misma base, de manera directa diremos que x vale 11. Bien, vamos a dejar unos segunditos para que tomen la captura de las propiedades. Mientras tanto, si tienen alguna consulta, chicos, aprovechen. Vamos a verificar ahí el chat. Y nuevamente, buen día y buen inicio de semana a todos. A ver, veo un mensajito de Valeria. Adelante, Valeria. Ya, la que hemos colocado ahí, log de 10 entre log de 3. ¿Esa? Ok. Bien, primero, para entenderla, hay que ver su utilidad, ¿no? Entonces, imagínense que yo quiero resolver esto, obviamente no lo vamos a resolver todavía. A ver, yo quiero resolver, digamos, esto, ¿no? Supongamos que tenemos esta ecuación. Entonces, como ustedes pueden observar, no es la misma base. Uno tiene el logaritmo en base 2 y el otro tiene el logaritmo en base 3. Entonces, la idea es trabajar con la misma base para hacer ciertas operaciones, reducir, etcétera, ¿no? Entonces, yo debo elegir, ¿no? A ver, por ejemplo, entre el logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 3 de x más 1, ¿con cuál me voy a quedar? Yo quiero trabajar, por ejemplo, con el logaritmo en base 2. O de repente ustedes quieren trabajar todo el logaritmo en base 10. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a trabajar en este caso con logaritmo en base 2. Esta quedaría y esta se tiene que transformar. Entonces escribiríamos así, ¿no? Logaritmo en base 2 de x, esta no cambia porque hemos decidido que la base va a ser la 2. Y aquí la vamos a colocar así, ¿no? La propiedad que dice, vamos a colocar el logaritmo en cualquier base. En este caso hemos elegido la 2. Y lo vamos a dividir entre el logaritmo también de la misma base. Ahora, los números que teníamos aquí, bueno, el número x más 1 es al que le aplicamos el logaritmo, lo colocamos aquí arriba. Y la base también pasa a ser un número al que le vamos a aplicar el logaritmo. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, ya tenemos todo en base al logaritmo de base 2. ¿Ya? Esa es la intención de la propiedad. También sirve al revés. De repente tenemos aquí una división de dos logaritmos que están en la misma base, entonces también podemos hacer esto, para reducirlo a un solo
logaritmo. Bien, a ver, veamos si hay alguna otra preguntita. Listo, a ver, sigamos. Bien, de la regla de la cadena podemos ver un caso particular. Así, mire, tenemos el logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a. Y claramente eso es 1 porque según la regla de la cadena, eliminábamos aquí y nos quedaba el logaritmo en base a de a, que es 1, ¿no? Ya, pero esta es otra forma de cambiar la base. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cualquiera de ellos, en realidad, el que yo quiera lo puedo transformar al logaritmo cambiando la base. En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a permutar. Es decir, a ver, yo tengo el logaritmo en base a, digamos, el número b. Entonces voy a colocar 1 sobre, y aquí mi intención es que el número pase a ser base y la base a ser número. Es decir, el b y el a se intercambian. Y si se puede, de acuerdo a esta propiedad, se puede, y lo que tenemos que hacer es colocar un 1 y dividir entre el logaritmo en base b de a. ¿Ya? Esa es la propiedad que podemos aplicar para cambiar de base. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Cuando en toda nuestra ecuación veamos que de repente por ahí, por un lado hay logaritmo en base 2 de x, por el otro lado hay logaritmo en base x de 2. Entonces, estos están relacionados, simplemente tendríamos que cambiar la base por el número, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aplicamos esta propiedad. Aunque también se puede aplicar para otros casos, siempre y cuando ustedes quieran hacer un cambio de base en la base que van a trabajar, ¿no? Una vez que establezcan la base que quieren trabajar. Bien, vamos a ver ahora las ecuaciones. Primero vamos a ver ecuaciones logarítmicas. Y básicamente hay que considerar dos cosas. A ver, vamos a ver un ejemplito. Nos piden resolver el logaritmo en base x más 1 del número 25 menos 3x igual a 2. Lo primero que hay que notar es la existencia. ¿Ya? Eso es lo primero que siempre se le quiere, ¿no? Existencia. Entonces, aquí, para que exista el logaritmo, el número que es 25 menos 3x tendría que ser positivo. La base, que es x más 1, tendría que ser positivo, y además esta base x más 1 tendría que ser diferente de 1 también, ¿no? Entonces, si resolvemos por aquí, 25 mayor que 3x, 3 pasa a dividir, x sería menor que 25 tercios, por aquí x mayor que menos 1 sería, ¿no? Entonces, por un lado es el x menor que 25 tercios, por el otro lado mayor que menos 1, y por aquí x sería diferente de 0, ¿no? Ya está. Ahí están nuestras condiciones, ¿no? Entonces, si encuentro alguna solución, debe verificar estas condiciones. Lo puedo colocar como intervalo, si ustedes quieren, o también lo puedo dejar indicado y al final simplemente verificar. Bueno, le llamamos a esto 1. En este caso ya lo hemos resuelto y tenemos la desigualdad que cumple el x, que sería la solución, ¿no? Bien, ahora para resolver, en este caso en particular vamos a usar la definición. Entonces, recordamos, a ver qué decía la definición. Logaritmo en base b del número x es y, si y solo si esta base b lo elevo a este número y
que es el resultado del logaritmo, y lo que voy a obtener es el número x. ¿Ya? Entonces vamos a usar esta propiedad. A ver, según esto sería, ¿no? La base x más 1 lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a igualar a esta expresión. Ahí está. Bien, nosotros sabemos pues que x más 1 al cuadrado es x cuadrado más 2x más 1. Si esto está igualado a 25 menos 3x, pasamos a sumar. 3x con 2x serían 5x. 25 lo pasamos a restar. Y tendríamos esta ecuación. Bien, aquí podemos factorizar una aspa simple. X, 8 por 3, más y menos me conviene, ¿no? Entonces sería x más 8 por x menos 3. Si lo igualamos a 0, x podría ser menos 8 o podría ser 3. Pero como ya nos sirvió esta parte, lo vamos a eliminar para terminar de resolver. Listo. Entonces aquí tendríamos que x podría ser menos 8 o podría ser 3. ¿Esto de dónde sale? Bueno, igualando a 0 aquí, ¿no? Si igualamos a 0 aquí y aquí, pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? Bien, este conjunto todavía no es el conjunto solución, hay que revisarlo. Hay que ver si los dos valores, uno o ninguno, cumple la existencia. En este caso, si consideramos 1 y 2, tendríamos que intersectar. Y la intersección sería pues solamente el 3. ¿No? El 3. Como lo intersectamos, ese sería nuestro conjunto solución. Ya está. Era lo que pedía el problema, ¿no? Resuelvo. Ya lo resolvimos. Bien, sigamos. Esas eran las ecuaciones logarítmicas. Ahora vamos a ver las inecuaciones logarítmicas. Entonces aquí vamos a ver, a diferencia de la ecuación que era un solo caso, que era, bueno, se pueden aplicar varias propiedades, pero al final se reduce a la definición o a la última propiedad que vimos en la hace dos PPT, ¿no? Hace dos slides. Bien, entonces, ahora vamos a ver las inecuaciones logarítmicas, pero aquí sí hay casos. Entonces aquí, chicos, ojo, mucho ojo. Esto depende de la base. Si la base es mayor que 1, sea la desigualdad que tenga, que se cumple entre los logaritmos, se cumple también entre los números. Claro, obviamente tiene que existir el logaritmo, por lo tanto x positivo y y positivo, ¿no? Primero. Entonces aquí tenemos logaritmo en base b de x menor que el logaritmo en base b de y. Entonces, si b es mayor que 1, o sea, si la base es mayor que 1, x y y conservan la misma relación. Y profesora, ¿y si por aquí es menor o igual? Bueno, si aquí es menor o igual, aquí también irá menor o igual. Si es mayor, era mayor, o sea, mantiene la relación, ¿ok? En cambio, si la base está entre 0 y 1, la relación que existe entre los logaritmos y los números cambia. Si acá dice logaritmo en base b de x menor que logaritmo en base b de y, bueno, aclarando que x y y son positivos, la relación entre x y y sería al revés, ¿no? Si el logaritmo en base b de x es menor que el logaritmo en base b de y, pues x es mayor que y, ¿no? Cambia el sentido de la desigualdad. Bien, si tenemos presente esto, entonces resolverlo en realidad es bastante sencillo, así que vamos a ver un ejemplito. Nos piden resolver el logaritmo en base 4 de 3x menos 7 y que eso sea menor o igual que 2. Al igual que en la ecuación, siempre verificamos la existencia. Para que exista el logaritmo, en este caso 3x menos 7, que es el número al que le estamos aplicando el logaritmo, debe ser positivo, si no, no existe el logaritmo. Ojo, positivo estricto. 7 lo pasamos a sumar, 3 a dividir, así que x sería mayor que 7 tercios. A eso le vamos a llamar 1.
Ahora vamos a resolver esta desigualdad. Entonces, para esto, bueno, en realidad ustedes podrían aplicar la definición y mantener la desigualdad si la base es mayor a 1. Pero para que no se confundan, yo prefiero que lo usen de esta manera. A ver, de acuerdo a alguna de las propiedades, yo puedo escribir cualquier logaritmo, incluso de acuerdo a la definición, puedo escribir cualquier número como un logaritmo en la base que yo quiero. A ver, ¿y cómo es eso? A ver, la base que yo quiero es la base 4, ¿no? Entonces, yo quiero escribir este 2 como un logaritmo en base 4. Pero sé, según la definición, que este numerito que está por aquí se calcula de la siguiente manera. 4 lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, aquí sería logaritmo en base 4 de 16. Entonces, ese 2 yo lo puedo transformar de esa forma. También se puede hacer usando propiedades. Por ejemplo, a ver, yo sé que 2 es lo mismo que 2 por el logaritmo en base 4 de 4. ¿Y por qué tomo la base 4? Porque ya está dentro de la inecuación que quiero resolver en este caso, ¿no? Entonces ya está la base 4 ahí. Para no buscar otra base, pues trabajamos con la misma base. Bien, y de acuerdo a propiedad, este número que está multiplicando el logaritmo subiría, ¿no? Como exponente del 4. Entonces esto sería logaritmo en base 4 de 4 al cuadrado. Y de aquí en adelante también nos sirve para hacer esto, ¿no? Si la base del logaritmo y la base del número que estamos aplicando son iguales, se elimina y me queda solamente el exponente. Entonces, varias cositas que podemos aplicar. Definición, propiedades. La cuestión es que el número 2 que teníamos aquí se ha transformado en logaritmo en base 4 de 16. ¿Y esto por qué? Porque las desigualdades que nosotros hemos planteado están en base a dos logaritmos. Estamos comparando dos logaritmos. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos lo siguiente. El número 3x menos 7 y el número 16 deben mantener la relación que está aquí, porque la base es mayor que 1. Entonces, como mantiene la relación, ahí está. 3x menos 7 menor o igual a 16, 7 lo paso a sumar, serían 23, y 3 a dividir, sería x menor que 23 tercios. Bien, a ver chicos, si toman una captura, si desean cómo está hasta aquí para borrarlo. Borramos entonces. Listo. Bien, entonces tendríamos que x es menor que 23 tercios. A esto le llamamos 2 y, como ustedes pueden observar, entre 1 y 2 se puede generar un intervalo, ¿no? Si intersectamos ellos dos, de 7 tercios en adelante y de 23 tercios hacia atrás, la intersección sería ese conjuntito que sería el intervalo abierto en 7 tercios hasta 23 tercios. Y ese sería el conjunto solución de esta inecuación. Bien, lo vemos unos segunditos, ahora vamos a ver si hay alguna preguntita por ahí. Listo. Ahora vamos a ver las ecuaciones exponenciales y luego las inecuaciones exponenciales. En la ecuación no hay mucho problema. Vamos a hacer uso de una propiedad, pero ojo chicos con esto, que esta propiedad tiene ciertas condiciones. Esto quiere decir que no se aplica a todos los casos, ¿ya? Bien, la propiedad dice lo siguiente, ¿no? Si B es un número real positivo y diferente de 1 y es la base en una igualdad donde los exponentes son x y y, bueno, entonces si se cumple todo lo anterior, puedo afirmar que x es igual a y, y viceversa, ¿no? Si x es igual a y, puedo elevar b a la x, b a la y el resultado sería el mismo. Ojo, ojo aquí a cómo se aplica esta propiedad. La base b debe ser real, positivo y diferente de 1. ¿Qué pasa si esa base no la conocemos? Entonces hay que ver qué pasa en los otros casos. Es decir, si b es negativo, si b es 1, ¿no? Bueno, el que b no sea real, pues ya eso sí no aplica, ¿no? Eso sí se debe cumplir, que debe ser real.
¿ya? Pero, ¿a qué me refiero, por ejemplo, no? Imagínense que yo quiero resolver esta ecuación. Supongamos que queremos resolver esta ecuación. Entonces, yo no puedo decir directamente que 2x menos 6 es igual a x al cuadrado, porque primero tengo que garantizar que la base, que es x menos 3, sea positivo y diferente de 1. Entonces, en este caso, en estos casos, en estos problemitas, ¿qué se recomienda? Ya, casos muy puntuales, que obviamente la base no va a ser negativa, así que el x menos 3 tendría que ser positivo, ¿no? Pero la base podría ser 0. Ojo con eso. Entonces, ahí tenemos que analizar. ¿Qué pasa si la base es 0? ¿Qué pasa si la base es 1 y también menos 1? Entonces, hay que analizar esos tres casos, ¿no? Si tiene una ecuación donde la base tiene la variable, son bases iguales. Entonces, una solución saldría cuando igualamos los exponentes, pero hay otras soluciones que podríamos obtener con esos valores, ¿no? Que la base sea 1, menos 1 o 0. Entonces ahí les dejo ese alcance. Si hay tiempito, revisan ese ejemplito que hemos dejado y lo vemos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo resolviendo esta ecuación. Ahora, como la idea es que se reduzca a una igualdad con bases iguales, entonces observen esto de aquí. En algún momento ocurrió esto, ¿no? En algún momento ocurrió eso. Entonces, es probable que cuando tengamos ecuaciones exponenciales nos damos cuenta porque la variable está en el exponente. Es claro que por eso es una ecuación exponencial. Ahora, aquí tenemos tres números o tres expresiones que se están relacionando, no dos como dice la proposición. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que pensar en factorizar. Entonces, para esto vamos a pasar todo de un solo lado. Estamos escribiendo el 9 a la x como 3 a la x elevado al cuadrado. ¿Y esto por qué? Porque en la igualdad tenemos 10 por 3 a la x, ¿no? Entonces, estamos dando forma para que se puedan relacionar, ¿no? Bueno, a ver, pasamos entonces el 10 por 3 a la x, lo pasamos a restar, lo vamos a ubicar en medio, y como ustedes pueden observar, como el 3 a la x está al cuadrado, se puede factorizar por aspa simple, 3 a la x, 3 a la x, y ese 9 se puede escribir como menos 9 por menos 1. Verificamos con el aspa, tendríamos menos 9 por 3 a la x y menos 1 por 3 a la x. Ese producto efectivamente me da menos 10 veces 3 a la x. Así que lo puedo escribir como 3 a la x menos 9 por 3 a la x menos 1. Y como eso está igualado a 0, pues igual a 0. Y ahí es donde voy a obtener para aplicar esta propiedad, ¿no? Si 3 a la x menos 9 es igual a 0, 3 a la x es igual a 9, ¿no? Si 3 a la x menos 1 es igual a 0, o sea, esto sale de aquí, ¿no? Si esto vale 0, 3 a la x vale 9. Si esto vale 0, o sea, el otro factor vale 0, entonces 3 a la x vale 1. Bueno, nosotros ya sabemos que este 9 es 3 al cuadrado, así que lo escribimos y el 1 es 3 a la 0. Y como las bases cumplen las condiciones, son números reales, el 3, ¿no? La base es 3. Es un número real positivo diferente de 1, entonces ya puedo decir automáticamente, ¿no? Ya en este caso x vale 2. Y en este otro caso x vale 0. Por lo tanto, mi conjunto solución sería el conjunto formado por el 2 y el 0. Ojo que no hay restricciones en este caso, porque el exponencial, o sea, si la x está en el exponente, ese x puede tomar cualquier valor.
A ver, parece que tenemos algún comentario, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya Marco dice, una explicadita rápida. Listo. A ver, bueno, lo primero es que debemos identificar si es una ecuación exponencial o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues por esto. Vemos que la variable está como exponente. Ya, entonces ya desde ahí, ya eso es una ecuación exponencial. Pero la idea es que se reduzca a expresiones como esta iguales a cero, o sea, binomios iguales a cero, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si tenemos más términos, lo primero que tenemos que ver es si se puede factorizar. Eso es lo que hemos visto en este caso, ¿no? Y para ello hay que trabajar con esas expresiones. Si es necesario, hagan un cambio de variable si no lo ven, ¿ya? En nuestro caso no lo hemos hecho, pero se podría haber hecho un cambio de variable, ¿no? Podríamos haber llamado y a 3 elevado a la x. Y a partir de ahí ya aplicamos cualquiera de los métodos que hemos visto antes, ¿no? Obviamente uno que me sirva para este caso, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es lo siguiente. El 9 a la x lo hemos escrito como 3 a la x al cuadrado. ¿Por qué? Recordemos que 9 es 3 al cuadrado. Si lo elevamos a la x, estos dos se pueden intercambiar. Por lo tanto, sería 3 a la x al cuadrado. Entonces, de ahí sale este valor. Luego hemos bajado todos los demás, no hay problema. Y al final hemos pasado esto a restar al otro miembro, ¿no? Ahí está. Hemos factorizado por una aspa simple. Los factores, cada uno de ellos los hemos igualado a cero en esta parte. Y justamente aquí ya llegamos a la propiedad, ¿no? Tenemos que escribir este 9 como 3 elevado al algo, para que las bases sean iguales. Y la propiedad dice, ¿no? Si las bases son iguales, positivas, diferentes de 1, entonces los exponentes tienen que ser iguales. De ahí sale x igual a 2 y de ahí sale x igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto es para todas las ecuaciones exponenciales. Debemos procurar darle forma, ¿no? Bien, espero que esté claro. Si no, vamos a tener problemitas para reforzar esta parte. ¿Ok? A ver, sigamos. Vamos a ver ahora las inecuaciones exponenciales. En realidad se cumple lo mismo y bueno, quiero que ustedes relacionen de esta forma. Cuando yo tengo un logaritmo, ese logaritmo tiene una base. Ojo con el nombre. Entonces yo tengo un logaritmo, va a haber una base b, digamos, ¿no? De número x. Cuando yo tengo una expresión que me va a generar una ecuación exponencial, voy a tener también una base. Entonces, se llaman base ambas porque cumplen en realidad la misma función, pero en operaciones diferentes, ¿no? Por eso se llaman base. Y bueno, pues, si ustedes recuerdan, en el logaritmo, cuando la base era mayor que 1, la relación que existía entre el logaritmo, entre los logaritmos, mejor dicho, y los números se mantenía. Aquí es igualito. Si la base es mayor que 1, si la base b es mayor que 1, y eso está elevado a exponentes p de x y q de x, entonces la relación que existe entre b elevado a la p de x y b elevado a la q de x, la relación, se mantiene entre los exponentes. Es decir, esto se cumple si solo si p de x es mayor que q de x. Sí, solo si. Funciona al revés también, ¿no? Y el caso 2 es cuando la base está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? La desigualdad cambia, ¿no? Entonces, aquí decía b elevado a la p de x mayor que b elevado a la q de x. Ya p de x sería menor que q de x. Cambia en el sentido de la dirección, ojo. Vamos a un ejemplo. Bien, aquí hay varias formas de hacerlo. Yo les doy algunas sugerencias para que también lo apliquen. Por ejemplo, yo puedo dejarlo así, ¿no? Como la base es un quinto, entonces trabajo con la base un quinto. Ojo que les voy a dar varias opciones. Esta de aquí se puede transformar, porque nosotros sabemos que si este un quinto lo queremos subir,
Simplemente habría que cambiar de signo el exponente. Entonces tendría esto. Y ya le cambié de signo al exponente. Como pueden observar, aquí la base es un quinto, entonces correspondería aplicarle esta regla. Es decir, 3x al cuadrado más 1 y 3 menos x, que son los exponentes, ya no cumplen esta desigualdad, sino sentido contrario. ¿Okay? Otra forma. Bueno, a ver, observo por aquí que la base es un quinto, pero no quiero trabajar con un quinto porque de repente me olvido de cambiar la relación y obviamente cambio totalmente el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en lugar de un quinto lo transformamos en 5 y el exponente cambia de signo. Entonces, ojo que aquí no hemos hecho nada más que transformar la expresión. Este un quinto lo convertimos en 5, sería 3 menos x su exponente. Y si lo subimos, nos queda así. Entonces, como en este caso la base es 5 y es mayor que 1, ya nos correspondería aplicarle esta relación. Es decir, el exponente menos 3x cuadrado menos 1 es menor que el exponente x menos 3. La desigualdad se mantiene porque estamos trabajando con base mayor que 1. Ahora, si ustedes analizan bien, estas dos que hemos obtenido son equivalentes, porque si multiplicamos la primera por menos, cambia la desigualdad y queda exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, dos posibilidades. La tercera que vamos a usar es esta. A ver, lo primero que vamos a hacer es pasar a multiplicar ese un quinto que está elevado a la x menos 3. Sabemos que al multiplicar, como tienen la misma base, los exponentes se van a sumar. Entonces, si sumamos 3x al cuadrado más 1 con x menos 3, me quedaría 3x cuadrado más x menos 2. Así. Ahora, tanto los logaritmos como las inecuaciones exponenciales siempre buscamos que aparezca la base. Aquí está 1. Entonces hay que escribir su equivalente, pero con base un quinto. Entonces, yo sé que un quinto elevado a la 0 vale 1, por lo tanto, lo voy a reemplazar. Ahí está. Si tomo los exponentes, como la base es menor que 1, un quinto es la base, menor que 1, esta desigualdad debe cambiar entre los exponentes. Ahí está. Para resolver aquí una espita, tendríamos 3x menos 2x, un x. Ajá, 3x menos 2 por x más 1. Puntos críticos, igualamos a 0, x vale 2 tercios. Igualamos a 0, x vale menos 1. Puntos críticos, menos 1 y 2 tercios. Abiertos porque la desigualdad es mayor que 0. Y empezamos con más, menos y más. Empezamos con más porque aquí los coeficientes principales son positivos, ¿no? Bien, es hora de elegir. A mí me dicen que esta expresión tiene que ser mayor que 0 y mayor que 0 es positivo. Por lo tanto, consideraremos los intervalos que tienen el signo más. Es decir, de menos infinito hasta menos 1 abierto unido con 2 tercios a más infinito. Bien, veamos si tienen alguna consultita, chicos, por ahí. En realidad los logaritmos tienen muchas propiedades, muchas definiciones asociadas. De repente ustedes han escuchado del cologaritmo, del antilogaritmo, ¿no? Que son operaciones que están relacionadas con los logaritmos. Antiguamente se usaban mucho justamente para resolver las ecuaciones, pero ahora ya no es muy necesario porque tenemos la calculadora que nos ayuda en todo momento. Entonces, ya no se suele hablar mucho de esas expresiones. Bueno, pero les informo porque existen, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a los ejercicios de clase. Entonces,
Ya hemos visto toda la teoría referente. Si hay alguna propiedad que requerimos, la vamos a mencionar. A ver, nos pide entonces el ejercicio 1 lo siguiente. Resuelva la ecuación logaritmo en base 4 de x más 2 más logaritmo en base 2 de 6 igual logaritmo en base 4 de 6x más 132. Bien, lo primero que yo observo, están las alternativas, lo primero que observo es 4, 2 y 4. Y de repente a alguno se le va a ocurrir probar el 1, el 2, el 3, el 4, reemplazarlo y ya tienen la solución, ¿no? Eh, bueno, es una opción, pero reemplazar 4 valores nos demora, entonces vamos a ver si vale la pena. Por otro lado, según tengo entendido, la mayoría de las carreras lleva el curso de matemática básica en estudios generales, ¿no? Entonces, ahí no les van a aceptar probar las alternativas porque ni siquiera van a ver alternativas. Entonces, tenemos que ver la parte formal, ¿no? A ver, ¿cómo sería entonces? Lo primero que observamos son las bases diferentes. Entonces, hay que tratar de uniformizar a una sola base. Ahora, podemos decidir la base 4 o la base 2. La forma en que ustedes lo decidan, pues depende de cómo ustedes lo quieran trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo selecciono la base 4 en este caso, tendría que transformar ese logaritmo en base 2 en base 4. Sería transformar uno solo. Pero si yo voy a trabajar con el logaritmo en base 2, tengo que transformar estos dos logaritmos a la base 4. Por un punto diríamos, bueno, pues 2 en lugar de 1 me va a demorar más. Pero por otro lado, en este caso nos entra la duda, ¿por qué? Porque 4 es potencia de 2, entonces por ahí se puede hacer algo, ¿no? Bien, entonces, como tenemos dos logaritmos en base 4 que tienen x más 2, 6x, o sea, están las incógnitas por ahí, vamos a quedarnos con la base 4. Entonces vamos a escribir logaritmo en base 2 de 6, lo vamos a transformar a la base 4. Hay muchas formas de hacerlo, una forma es esta, ¿no? Si ustedes recuerdan, yo les había dicho, ¿no? Si yo tengo aquí un logaritmo, entonces yo lo puedo elevar la base, el exponente al mismo número y no se altera, ¿no? Entonces, en este caso, si elevamos este 2 al cuadrado, el 6 al cuadrado, me quedaría el logaritmo en base 4 que estoy buscando y el número cambiaría por 36. Esta es la propiedad que estamos aplicando, ¿no? En este caso, m y n son 2. Antes que me olvide, la existencia de preferencia deben colocarla desde el inicio. Pero lo pueden resolver en cualquier momento, pero tenerlo claro desde el inicio. Bien, entonces, esto lo reemplazo en la inecuación original. Tendríamos, ¿no? Logaritmo en base 4 de x más 2 más logaritmo en base 4 de 36 igual logaritmo en base 4 de 6x más 32. Ahora sí, todos tienen la misma base, que es justamente una de las formas de resolverlo. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta propiedad. Como les había comentado, no solamente se usa para separar en una suma de logaritmos, puede ser al revés, ¿no? Tenemos una suma de logaritmos y la vamos a reducir a una sola expresión. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar en la izquierda el logaritmo en base 4 y vamos a multiplicar los números 36 y x más 2. Y como ustedes pueden observar, ya hemos llegado a la última propiedad que vimos en la PPT. Logaritmo en base b de x igual a logaritmo en base b de y, x igual a y, ¿no? Entonces, como aquí las bases son iguales, vamos a igualar los números, ¿ya? Pero, como les repito, la existencia nunca hay que olvidarla, así que la vamos a resolver. En este caso tendríamos que 6x más 132 tendría que ser positivo y x más 2 también, ¿no? Resolviendo, entonces tendríamos que x más 2 mayor que 0 por 36, tiene que ser mayor que 0, entonces x sería mayor que menos 2. Y por el otro lado, x sería mayor que, a ver, 132 entre menos 132 entre 6 sería menos 22, ¿no? Por lo tanto, x más mayor que menos 2 y x mayor que menos 22. Si interceptamos estos, me va a quedar que es mayor que menos 2. Le llamamos 1 entonces. Ya está. Si existe alguna solución, tiene que ser mayor que menos 2. Ahora sí, vamos a resolver entonces. Como ya nosotros tenemos aquí
esta igualdad. Ojo que la última propiedad que vimos implica esto. Un segundito que me está saliendo medio chueco. Es como si hiciéramos esto. Porque los números tienen que ser iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces también, bueno, o sea, bueno, solamente los coloco como una sugerencia para que sea más fácil para ustedes para recordar. Pero en realidad es por una propiedad, ¿no? Si tenemos dos logaritmos en la misma base iguales, entonces los números tienen que ser iguales. Ahí está. Entonces tendríamos que 36x más 72 es igual a 6x más 132. Ese 6x lo pasamos a restar, serían 30, y el 72 sería 132. ¿No? 132 menos 72 son 60, 30 a dividir, por lo tanto x vale 2. Ahora, ¿cumple 1 el 2? Pues sí, el 2 es mayor que menos 2, por lo tanto esa sería la única solución. Entonces mi conjunto de solución está formado por el 2. Ahí está. Respuesta alternativa B. Bien chicos, si tienen consultas hasta aquí. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Jorge le dio propina a su hija Natalia por cada problema de álgebra que resolvió. Por el primer problema le dio logaritmo en base 3 de m, soles, ¿no? Por el segundo, logaritmo en base 3 de m cuadrado soles. Por el tercero, logaritmo en base 3 de m al 2 al cuadrado soles. Y así sucesivamente, ¿no? En total dice que, dice, hasta el enésimo problema. Dice, en el enésimo problema le dio logaritmo en base 3 de m elevado a la 2 a la n menos 1 soles. Donde m y n son enteros positivos y el logaritmo en base 3 de m es un número entero positivo. Pregunta, dice, ¿cuántos problemas resolvió Natalia si se recibió en total logaritmo en base 3 de m elevado a la 63 soles de propina? Ahí están nuestras alternativas. Y bien, veamos la solución. Ella recibió, dice, logaritmo en base 3 de m, logaritmo en base 3 de m al cuadrado y eso a su vez al cuadrado, ¿no? Y hasta el final, dice, el enésimo día resolvió logaritmo en base 3, perdón, recibió, ¿no? Logaritmo en base 3 de m a la 2 elevado a la n menos 1 soles. Si queremos saber cuánto recibió en total, habría que sumar todos esos valores, ¿no? Entonces tendríamos logaritmo en base 3 de m más logaritmo en base 3 de m al cuadrado, base 3 de m a la cuarta sería, ¿no? Al 2 al cuadrado, y así, hasta llegar al logaritmo en base 3 de m elevado a la 2, todo eso a la n menos 1. Según el problema, dice que ella recibió esta cantidad de soles, por lo tanto, esa suma tendría que ser justamente igual a ese valor. Bien, entonces tenemos una ecuación. El logaritmo en base de x a la n, recordemos que es n veces el logaritmo en base de x. Lo que me sugiere esta propiedad es que este exponente, a ver, perdón, que no viajo muy lejos, a ver, este exponente va aquí. Todos ellos van a ir bajando. Bien, de modo que queda de esta manera. Ahora, si se dan cuenta, todos tienen logaritmo en base 3 de m, entonces podemos factorizar o reducir los términos semejantes. Aquí sería 1 más 2 más 3, según lo que vemos, ¿no? 1 más 2, corrección, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Hasta llegar a 2 a la n menos 1, y todo eso se va a multiplicar por logaritmo en base 3 de m. Ahora, también pueden notar que este 63 ha bajado. Nosotros no sabemos cuánto vale m en realidad, pero sabemos que el logaritmo en base 3 de m
es entero positivo. Entonces lo podemos simplificar. El logaritmo en base 3 de m. Y nos quedaría entonces que 1 más 2 más 2 al cuadrado, así, así, hasta 2 a la n menos 1 vale 63. Lo que tenemos es la suma de los términos de una progresión geométrica. Y eso tiene formulita, ¿no? En este caso la razón vale 2. Y la regla dice que la razón la elevamos a 1 más que el último exponente. 1 más que esto sería n, o sea, sería r a la n, si r es la razón. A todo eso le quitamos 1 y todo eso se divide entre r menos 1. Pero recordemos que la razón vale 2. Por eso queda de esta manera. Bien, en el denominador 2 menos 1 es 1. Entonces tendríamos 2n menos 1 entre 1. Bien, este menos 1 lo pasamos a sumar, sería 64. Y por lo tanto, n vale 8. ¿No? Perdón, chicos, estoy viendo mal yo. Ahora sí. 64, 2 a dividir, 32, ¿no? Sigo viendo mal. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces tendríamos que 2 a la n sería 64, pero 64 es 2 a la sexta. Por lo tanto, n vale 6. Ya, n vale 6. ¿Listo? ¿Qué cosa era n? ¿Qué cosa era n? El número de ejercicios. Pero ¿cómo sabemos quién era el número de ejercicios? Ajá. Porque si nosotros vemos aquí, esto recibió el primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Y así. Entonces cada uno representa, bueno, no 10, ¿no? Primer problema, segundo problema, tercer problema. Entonces, si quedó elevado 2 a la n menos 1, entonces quiere decir que ese es el problema enésimo, ¿no? A ver, veámoslo así. Este es 2 a la 0, primer problema. 2 a la 1, segundo problema. 2 al cuadrado, tercer problema. 2 a la n menos 1, si se dan cuenta, el exponente se le está sumando siempre. Siempre se le está sumando 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? 0 corresponde al primer problema. Entonces, si es n menos 1 el exponente, quiere decir que son n ejercicios. Por lo tanto, resolvió 6 ejercicios. Ahí está. Bien. Veamos el siguiente problemita. Ejercicio número 3.
Vamos a hallar el producto de las soluciones de esta ecuación. Ahora, ¿qué tipo de ecuación es? Interesante. Tenemos una ecuación que por un lado es exponencial, porque lo que queremos hallar, que es el x, está en el exponente, pero también tenemos que es una ecuación logarítmica, porque en el exponente hay un logaritmo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las alternativas. No olvidar lo primero, siempre la existencia. No es necesario que lo resolvamos todo, pero por lo menos colocar la existencia, esto tendría que ser positivo, ¿no? Y de repente en el camino no lo analizamos porque vamos a encontrar que hay alguna forma de verificar que es positivo, ¿correcto? Bien, a ver, veamos. Nos pide el producto de las soluciones de esta ecuación. Ahora, como es ecuación exponencial, necesitaríamos que la base fuera igual, y entonces 2 y 3 no son iguales, así que lo primero que tenemos que hacer es aplicar esta propiedad. ¿Qué dice la propiedad? La base se puede intercambiar con el número del logaritmo. En otras palabras, esta base 2 se puede intercambiar con este número. Esta base 3 se puede intercambiar con este número. Ahora, ¿cuál es la que me conviene intercambiar? Si yo quiero que las bases sean iguales, me conviene intercambiar aquí, ¿no? Así. De modo pues que este 4 es 2 al cuadrado y aquí este 2 pasaría a multiplicar a este exponente, ¿no? Y ya tengo en función de la base 2. Si reemplazo entonces en la ecuación, tendría esto. Ahora sí, las bases son iguales, por lo tanto, los exponentes tienen que ser iguales. Ahí está. Y bueno, lo que nos quedaría aquí es que este 2 sube, por propiedad, sube como exponente del 3, y ya tenemos, ¿no? En una igualdad, dos logaritmos en la misma base. ¿Qué dice la propiedad? Los números deben ser iguales. Bueno, hemos reemplazado este 3 al cuadrado por 9, así que los números que son x cuadrado menos 7x más 21 y 9 tienen que ser iguales. Ahí está. Bueno, y ahí está la razón que justifica por qué no hago esto, pues, ¿no? Porque si yo ya sé que el x cuadrado menos 7x más 21 que voy a hallar es 9, ya es positivo. Entonces ya para qué lo verifico, ¿ok? Bueno, pasamos el 9 a restar, entonces tendríamos x cuadrado menos 7x más 12, igual a 0. A ver, una espita por aquí. Sería x menos 4 por x menos 3. Puntos críticos, perdón, en este caso soluciones de frente, igualamos a 0, igualamos a 0, x vale 4 o x vale 3. Ahora, como vimos, no había restricciones, ¿no? Porque los valores cumplen esta relación y por lo tanto x cuadrado menos 7x más 21 es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Hay dos soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? 3 y 4. Me piden el producto de las soluciones. 3 por 4, eso sería 12. Listo, alternativa A. La dejo unos segunditos para que puedan tomar sus capturas. Profesor, un momento, el problema 2, por favor. Ya. Ahí está. Gracias. Listo. Ahora vamos con el problema número 3. Y nos vamos al 4. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 4? Dice, en la técnica de datación por radiocarbono se emplea la siguiente fórmula para calcular el tiempo transcurrido desde la muerte de un ser, vivo. T igual a 5.760, se conoce como tiempo de vida media, ¿no? Entre el menos logaritmo de 2, logaritmo natural de 2, por logaritmo natural de NF entre N0. Bien, nos explican que T es el tiempo transcurrido en años, NF la cantidad de radiocarbono encontrado en sus restos fósiles
y N sub 0 la cantidad de radiocarbono al momento de morir. Bueno, lo que pasa es que nosotros, los seres vivos de la misma especie, con ciertas características, ¿no? Eh, suel- Suelen consumir una cantidad promedio de alimentos que contienen el carbono 14. Bueno, eso los ingerimos, por ejemplo, al respirar, al comer verduras, ¿no? Ahí, ahí los absorbemos. Entonces ya hay una cantidad promedio para esas cosas, pues, ¿no? Obviamente es para cada ser vivo, ¿no? Ujú. Nos piden determinar, dice entonces, en qué porcentaje se reduce la cantidad de radiocarbono en un organismo luego de transcurridos 28.800 años de su muerte. Acá tenemos las alternativas. A ver, veamos. Bien, a nosotros nos está diciendo que 28.800 han transcurrido 28.800 años de su muerte, o sea, T vale 28.800, ¿no? Eso está en años según lo que hemos visto en todo nuestro problemita. Entonces, si esto lo reemplazamos en la fórmula, aquí, pues ese T tendría que ser igual a 28.800, ¿no? Entonces, a la izquierda pondríamos 28.800 y todo lo demás lo dejamos indicado. A ver, ¿qué más? Vamos a operar un poquito. Lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? A ver, este 5.760 lo hemos pasado a dividir y este menos logaritmo de 2 lo hemos pasado a multiplicar. Aquí multiplica y el 5.760 divide. Bien, a ver, 28.800 entre 5.760. Eso sería 5, ¿no? Entonces tenemos esto, menos logaritmo de 2 por 5 igual a ln de nf entre n sub 0. Ya tenemos esto entonces, ¿no? Lo único que hemos hecho es este 5 que está multiplicando lo hemos pasado al inicio. Al inicio. Y este menos 5 lo podemos subir como exponente del 2. Por propiedad, ese ln se puede eliminar. Y nos quedaría esto, ¿no? Lo que está dentro de los logaritmos son iguales. Bien, también sabemos nosotros que ese 2 a la menos 5 es 1 sobre 32. Y volvemos a la pregunta, dice, determina en qué porcentaje se reduce la cantidad de radiocarbono en un organismo. A ver, nosotros estamos encontrando aquí que hay una razón entre la cantidad encontrada y la cantidad inicial. Esa razón es 1 sobre 32, ¿no? Ahí está, entonces, lo que tenemos es justamente que la cantidad encontrada es 1 sobre 32 de la cantidad que había al momento de su muerte, ¿no? Porque yo también lo puedo escribir así, si quieren. La cantidad encontrada será, ahí está, ¿no? 1 sobre 32 de la cantidad que tenía al momento de su muerte. Bueno, pero si me queda 1 sobre 32 de lo que tenía, entonces quiere decir que, digámoslo así, se ha consumido o ha perdido 31 sobre 32 de n sub 0. Eso es lo que ha perdido. ¿Y eso a qué equivale en porcentajes? Bueno, vamos a dividir aquí.
Vamos a dividir justamente 31 entre 32 para ver cuánto nos sale. A ver, aquí sería 310, 0, 310 entre 32, aquí va 9. Si lo multiplicamos por 32, nos quedaría 288. Restamos por aquí, nos quedaría 22, ¿no? Ya. Aproximadamente, seguimos dividiendo. Bajamos un 0. Para 220 sería aproximadamente 6, ¿no? A ver, 6 por 2, 12. 6 por 3, 18 y 1, 19. 192. Restamos. Acá sería 28, ¿verdad? Bajamos otro 0. Entre 32. 8 sería, ¿no? Bajamos otro 0. Bueno, por 8. Multiplicamos, restamos. Me quedaría por aquí 24, ¿no? Y podemos continuar, ¿no? Otro 0. 240 entre 32. Podría ser 7 aquí, ¿no? 7 por 32, 224. Restamos. 16. Agregamos un cerito. A ver, 160 entre 32, 5. Y ahora sí, se acabó la división. Entonces, ese numerito que acabamos de encontrar, 0,96875, se puede interpretar como un porcentaje si lo multiplicamos por 100 o si corremos la coma decimal 2 espacios a la derecha. Es decir, sería 96, ¿no? Corriendo aquí, 96,875%. Por lo tanto, la alternativa es la C. Aquí tengo una preguntita, a ver. Valeria. Correcto. Ya, lo que sucede es lo siguiente. Aquí tenemos dos logaritmos iguales. Entonces nosotros tenemos esta propiedad, ¿no? Cualquier logaritmo en cualquier base del número x que sea positivo es igual al logaritmo en la misma base del número y, si solo si, bueno, primero, ¿no? X positivo, y positivo, y luego los números son iguales. Entonces, aquí tengo ln, ln. Los resultados son iguales de esos logaritmos. Por lo tanto, 2 a la menos 5 sería igual a nf entre n0. ¿Ok? Bien. Espero que ya esté suelta la duda. Ahora, por lo menos algo que yo suelo hacer es esto, ¿no? Pero ya es porque la práctica, ¿no? Entonces, cuando yo ya llegué a que los logaritmos son iguales, yo hago esto, ¿no? Como dice Valeria, se elimina. Y listo, ya está. Que es lo que queremos al fin y al cabo, ¿no? Bien, vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio 5. Después de resolver la inecuación, determine la suma de soluciones enteras. Bueno, vamos a resolver entonces. Lo primero, la existencia, ¿no? X cuadrado menos 6 mayor que 0. ¿Por qué? Porque si no, no existe el logaritmo. 3x más 4 al cubo también mayor que 0, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? X al cuadrado menos 6 mayor que 0 y 3x más 4 al cubo mayor que 3. Procedemos a resolver. Ese 6 pasaría al otro lado. Tener al cubo positivo y tener a la expresión de la base sola es equivalente, así que tendríamos esto por aquí. Por propiedad de los números reales, en el caso del x cuadrado mayor que 6, tendríamos, ¿no?
pasa como raíz cuadrada, ¿no? Pero también dice la regla este de aquí. Ujú. Entonces, esto quiere decir el intervalo de menos infinito, a ver, por acá, menos infinito menos raíz cuadrada de 6, unido con el intervalo de raíz cuadrada de 6 hasta más infinito. ¿Ya? Y por este lado, pasando al 4 a restar y el 3 a dividir, x sería mayor que menos 4 tercios. Ahí está, ¿no? Bien, ¿con qué intervalos nos quedamos? Como aquí dice y, tenemos que intersectar, ¿no? Entonces nos quedaría, a ver, de menos 4 tercios a más infinito, lo intersectamos con esto. Bueno, este es, a ver, menos 1, y algo, ¿no? Vamos a verlo en la recta, ¿no? Por aquí estaría el menos 4 tercios y por aquí estaría el menos raíz cuadrada de 6. Y por aquí raíz cuadrada de 6. Entonces la intersección del menos 4 tercios a más infinito con la unión de estos intervalos sería esta partecita de acá, ¿no? Ahí está. Eso le vamos a llamar 1 entonces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es la existencia. Entonces hay que ver que si encontramos alguna solución o conjunto de soluciones, tienen que pertenecer a ese conjunto. Entonces vamos a resolver. Vamos a resolver. A ver, lo primero que vamos a observar es que estas bases son diferentes. Entonces la idea es uniformizar. Pero también nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que a la base le podemos elevar un exponente, podemos extraerle una raíz cualquiera, siempre y cuando obviamente la expresión exista? Aquí está. Bien, lo primero que vamos a hacer después es lo siguiente, que el caso del 1 sobre 27 es 1 sobre 3 al cubo, y si se dan cuenta, pues la base y el número están elevados al mismo exponente. Por lo que hemos visto, se pueden simplificar, ¿no? Porque uno pasa y el otro pasa. Numerador, denominador. Y se van a simplificar, pues, ¿no? Entonces lo podemos hacer aquí. Bien, entonces ya se transformó a una expresión que depende en la base 1/3. Colocamos los equivalentes y tendríamos esto. Hay que resolver esto. Ahora, como la base de 1/3 es menor que 1, entonces, ¿qué dice la regla? Podemos eliminar los logaritmos, pero la relación entre los números cambia. Bien, pasamos a restar todo de un solo lado. Y por aquí una aspita simple. Menos 5 más 2 menos 3, correcto. Sería x menos 5 por x más 2. Aquí ya con la experiencia que ustedes tienen, puntos críticos serían menos 2 y 5, y como dice menor o igual a 0, coeficientes principales positivos, el intervalo al que pertenece el x sería el intervalo de menos 2 a 5 cerrado. A esto le llamamos 2. Y si intersectamos 1 y 2, tendríamos ahora sí el conjunto final, que sería desde la raíz cuadrada de 6 hasta 5. Bien, ya lo resolvimos. Entonces dice, ¿no? Después de resolver la inecuación, determina la suma de soluciones enteras. Bueno, ¿cuáles son las soluciones enteras? Raíz cuadrada de 6 es un poco más de 2. Entonces, si es 2, y algo, valores que puede tomar serían 3, 4 y 5, ¿no? Y me piden la suma. Por lo tanto, su suma sería 12, ¿no? Bien,
¿Todo bien hasta aquí, chicos? Bueno, tenemos el ejercicio número 5. A ver, vamos con el 6. Nos pide resolver esta inecuación, que como podemos observar, tiene de las dos, ¿no? Tiene exponencial y tiene logaritmo, porque si ustedes observan, pues en el exponente por aquí tenemos variable, pero ese exponente también tiene logaritmos. Bien, vamos a resolver. Entonces, como les decía, aquí hay de los dos, ¿no? Tenemos ecuación exponencial porque en el exponente está la variable y tenemos logaritmos porque los exponentes tienen logaritmos. Pero hay algo más, miren. Esta expresión que está por aquí, el x a la octava, no solamente, o sea, las variables que debemos hallar no solamente están en el exponente, sino también forman parte de la base. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces siempre vamos a ver primero la existencia, ¿no? Entonces, a ver, aquí vas que todo por la base, ¿no? La base es mayor que 0, diferente de 1. Y verifica aquí, así que no hay nada más que indicar. Eh, entonces el x mayor que 0 y diferente de 1, ¿verdad? ¿Vamos a llamar 1? Ahora, vamos a resolver, pero para esto vamos a hacer algunas operaciones. A ver, lo que vamos a hacer es que toda esa expresión la vamos a trasladar igual para colocar su equivalente. A ver, vamos a reducir todo esto. A ver. A ver, lo que hemos hecho primero es descomponer el exponente, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí. Ahí está. Ya, a ver, vamos a explicar eso chiquito, ¿no? A ver, este logaritmo que tenemos acá, que es el exponente de este 3, vemos pues que acá hay un producto de números. Está multiplicándose el 3 y el x a la cuarta. Entonces eso se descompone en una suma, ¿no? 3 que se multiplica con el x a la cuarta. Ahora, nuevamente, este que está aquí, como el 4 es exponente del x, que es el número que se le está aplicando el logaritmo, lo sacamos aquí. Y como nos va a quedar 4 logaritmo en base x de x, pues ya sabemos que esto es 1. ¿Ya? Por ese motivo, al final solamente queda 4. Por otro lado tenemos así, ¿no? Este logaritmo se va a distribuir para cada uno de ellos. Entonces va a tener 3 a la 4 logaritmo en base x de 3 y x a la 8 logaritmo en base x de 3. Este 8 yo lo puedo subir. Así. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, si intercambiamos el 3 con el x, nos quedaría 3 elevado al logaritmo en base x, que es 1. También podemos hacer esto, miren. 3 elevado al logaritmo en base x de x, que es 1. También podemos hacer esto, miren. 3 elevado al logaritmo en base x de 3 y x a la 8 logaritmo en base x de 3. Este 8 yo lo puedo subir. Así.
y solamente nos quedaría el 3. Ya, pero eso es en base a esa propiedad. Ahí está la propiedad. Si quieren, tomen una capturita. Listo. A ver. Bien, entonces aquí lo que nos queda, ojo que se va solamente el x y el logaritmo de x, entonces nos queda 3 elevado a la 8. Aquí está. Y por este otro lado, pues, simplemente hemos trasladado esta expresión y esta otra. A ver, ¿qué más podemos hacer? Bueno, si ustedes observan el numerador, pues, y denominador, tenemos bases iguales, entonces podemos ir agrupando. Por ejemplo, aquí tendríamos, ¿no? La base es 3, aquí está, y sumamos, ¿no? Logaritmo en base 3 en base x de 3 más 4 veces logaritmo en base x de 3 serían 5 veces logaritmo en base x de 3. Y bueno, el más 4 que está solito queda ahí, ¿no? Y si lo queremos reducir a uno solo, entonces este 8 pasaría a restar. Como es 4 menos 8, aquí me queda menos 4. Bien, y todo eso es para este lado. ¿Ya? Todo hemos reducido para ese lado. Bien, vamos a borrar aquí entonces. Ahora sí, seguimos. Si lo reemplazamos, entonces tendríamos finalmente, ¿no? 3 elevado a la 5 logaritmo en base a x de 3 menos 4 es mayor que x. Y bueno, estamos aprovechando en escribir ese x como 3 elevado al logaritmo en base a 3 de x, justamente para que la base sea la misma y podamos aplicar esta propiedad, ¿no? Como la base es 3, que es mayor que 1, la desigualdad que existe entre las expresiones se mantiene en P de x y Q de x. Ya, entonces, si aplicamos eso sería, ¿no? Este logaritmo mayor que este logaritmo. Ahí está. Pasando todo de un solo lado, tenemos esa expresión. Ahora, justamente yo lo mencioné esto en alguna de las propiedades. Miren, aquí yo tengo logaritmo en base x de 3 y aquí logaritmo en base 3 de x. Entonces tendríamos que cambiar las bases, ¿no? Ya que son diferentes, hay que tratar de uniformizar a una sola base. Entonces vamos a aplicar esta propiedad. Lo vamos a aplicar en este caso de modo que todo quede en función de la base 3, ¿ya? Entonces, simplemente sería transformar este, ¿no? Sería 1 sobre logaritmo en base 3 de x, pero como es 1 sobre, sería 5 sobre logaritmo en base 3 de x. Bien, entonces hemos reducido lo más que se puede. Vamos a operar al lado derecho, teniendo en cuenta que el denominador logaritmo en base 3 de x lo vamos a multiplicar por las otras expresiones y nos queda así. A ver, multiplicamos aquí, me queda el logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Multiplicamos aquí, queda 4 veces el logaritmo en base 3 de x y por aquí menos 5. El denominador, logaritmo en base 3 de x. En la parte superior podemos aplicarle un aspa simple. Cinco veces logaritmo en base 3 de x menos una vez logaritmo en base 3 de x, pues son 4 veces y cumple, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? Ya factorizado lo más que se puede. Bien, entonces también se aplican puntos críticos. Tendríamos que igualar cada uno de ellos a 0. Pero hay un detallito. A ver, si nosotros tenemos que el logaritmo en base 3 de x lo llamamos a, esta sería nuestra inecuación. Sus puntos críticos serían menos 5, 0 y 1.
Bien, los ubicamos en la recta numérica. Aquí vamos a hacer el grafiquito abajo. Recordemos que el 0 viene del denominador, así que es abierto. Y los otros dos, como aquí es menor que 0, pues abierto también. Más, menos, más, menos. Dice menor que 0, así que tomaremos esto. Así que este sería mi conjunto solución, ¿no? De menos infinito hasta menos 5 unido con 0, 1, todo eso abierto. Bien, ya tenemos, pero eso es para el A. Ojo que eso es para el A. Si volvemos a nuestra variable X, tendríamos esto. A menor que menos 5, A entre 0 y 1, pero este A era logaritmo en base 3 de X. Acá también. Entonces llegamos a esta conclusión. Logaritmo en base 3 de X menor que menos 5 o logaritmo en base 3 de X entre 0 y 1. ¿Ya? Bien. Entonces, para resolver necesitamos pues que aquí también esté en función al logaritmo y por aquí también. Ya, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, en realidad existen dos formas de hacerlo, ¿no? Como la base es 3, podemos elevar 3 a esta expresión y como esa base 3 es mayor que 1, la desigualdad no cambia, así mismo. 3 elevado al logaritmo base 3 de x menor que 3 elevado a la menos 5. Por acá también, ¿no? 3 a la 0 menor que... Ahora, no cambian las desigualdades porque el 3, que es la base que estamos considerando en este momento, es mayor que 1, ¿no? El 3 es mayor que 1. Bien, entonces procedemos a trabajar aquí, ¿no? Se va de acuerdo a la propiedad. Se va, y ya está, ¿no? Entonces el x sería menor que 3 a la menos 5, que es 1 sobre 243, y por este otro lado, el x estaría entre 3 a la 0, que vale 1, y 3 a la 1, que es 1. Esto le vamos a llamar 2, y vamos a intersectar 1 con 2. Recordemos esto, ¿no? 1 y 2 para intersectar. Mayor que 0, diferente de 1, ya cumple acá, solamente sería agregar el mayor que 0, ¿no? Bien, vamos entonces, vamos. Intersectamos y tendríamos esto, ¿no? Ya sería desde 0 hasta 1 sobre 243 y le agregamos el intervalo de 1 a 3. Ahí está. Si lo intersectamos con los enteros, tendríamos que el único valor que cumple ahí pues es el 2, ¿no? Así que tiene una única solución entera, alternativa C. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 7. A ver. Un científico observa en un experimento que la Escherichia coli tiene un tiempo de duplicación de 20 minutos en condiciones de laboratorio, ¿no? ¿En cuánto tiempo 2 por 10 al cubo bacterias de esta especie se convertirán en 256.000 bacterias? Bueno, existen varias formas de trabajar este problemita. Por ejemplo, una forma es por la progresión geométrica.
Así que vamos a hacer un breve análisis de qué es lo que sucede, ¿no? A ver, al inicio, el tiempo transcurrido son 0 minutos. En ese inicio, la cantidad de bacterias es 2 por 10 al cubo, ¿no? Es lo que nos dice el problema, ¿no? Dice, ¿en cuánto tiempo 2 por 10 al cubo bacterias de esta especie se convertirán en 256.000 bacterias? Dice que el tiempo de aplicación es de 20 minutos. Quiere decir que al cabo de 20 minutos ya va a haber el doble de esto. O sea, sería 2 por 2 por 10 al cubo. Al cabo de 40 minutos va a haber el doble de lo anterior. A los 60, el doble de lo anterior. Entonces podemos encontrar alguna relación, ¿no? A ver, por el lado, teniendo en cuenta que el tiempo es 20, 40, 60, ¿no? T en general, tendríamos lo siguiente. A ver, aquí. Esto sería 2 a la cuarta por 10 al cubo. Está claro que el 10 al cubo se mantiene, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo relacionamos este 2 a la cuarta con el 60? O el 2 al cubo más fácil, creo, ¿no? Con el 60, porque es la 20ª parte de 60. Ah, podría ser, entonces así, ¿no? Entonces sería 2 a la 60 entre 20 por 2 por 10 al cubo. Y a ver, vamos a ver si se cumple para los demás. Acá también, ¿no? Sería 2 a la 20 entre 20 por 2 por 10 al cubo. Ajá, sí se cumple todo eso, así que podemos generalizarlo así, ¿no? Es la 20ª parte. Entonces aquí t sería t sobre 20 por 2 por 10 al cubo. Ya tenemos una formulita. Ahí está. Entonces la cantidad de bacterias que hay al cabo de t minutos será 2 elevado a la t sobre 20 por 2 por 10 al cubo. En realidad lo que se ha hecho es multiplicar por la cantidad inicial, ¿no? ¿Qué cosa? 2 por t sobre 20. Entonces, de aquí en adelante ustedes pueden ya deducir lo siguiente. Si me dicen que se duplica, mi modelo va a ser así, ¿no? La cantidad inicial, vamos a escribirlo aquí, ¿no? K de t será igual a m sub 0. ¿Qué cosa es m sub 0? La cantidad inicial, ¿no? La cantidad inicial. Y vamos a multiplicar por 2 porque dice que se duplica. Si es que se triplica será por 3, ¿no? Ya. Y vamos a colocar aquí el tiempo, en este caso, t, pero como dices, cada 20 minutos se divide entre 20. Si fuera cada 30 minutos se divide entre 30, ¿no? Entonces de esa manera podemos generalizar y armar estas formulitas. Muy bien, ya tenemos entonces el K de t. Lo que buscamos nosotros es que ese K de t justamente sea 256.000. Entonces si lo igualamos y resolvemos, a ver, este 10 al cubo serían 3 ceros, bueno, se van estos 3 ceros. 256 entre 2 serían 128. Y 128 es 2 a la 7. Entonces, t sub 0 sobre 20 sería 2 a la 7. Por lo tanto, t sub 0 sería 140. Quiere decir que al cabo de 140 minutos o 1 hora con 20 minutos, ¿no? Perdón, 2 horas, 120 más 20, ¿no? Ajá. Así, ¿no? Estos son 2 horas y 20 minutos. Ajá. La respuesta sería la alternativa A. ¿No? Al cabo de ese tiempo hay esa cantidad. Listo, chicos, una capturita y nos vamos a la última para cerrar ya. Bien, a ver, tenemos aquí que la longitud de metros de una varilla es m más 10 sobre 9, donde m es la longitud del intervalo t. Si se desea cortar dicha varilla en pedazos de 20 centímetros, determine cuántos cortes se deben realizar. Bien, vamos a resolver entonces la inecuación que define t. Esta es la inecuación. Aunque no vemos la base ahí, la base es 10. Y si la base es 10, la regla dice pues que los números tendrían que respetar la misma relación, ¿no? Pero primero, la existencia. Cada logaritmo tiene que ser aplicado a un número positivo, así que estos dos son mayores que 0. En el primer caso, como pueden observar, el denominador es negativo y acá también es negativo. Quiere decir que lo transformamos en su equivalente. Ahí está, cambiándole de signo solamente a la expresión
que tiene coeficiente principal negativo, y al hacer eso, pues esta desigualdad cambia por esta y esta por esta, ¿no? Resolviendo cada uno por separado, aquí tendríamos los puntos críticos menos 3 y 5, y como dice menor que 0, sería el intervalo de menos 3 abierto a 5 abierto. Por aquí tenemos de menos 2 a 8, sería también el intervalo de menos 2 a 8 abierto. Eso es porque ambos son menores que 0, ¿no? Si intersectamos estos dos intervalos de menos 3 a 5 y de menos 2 a 8, lo que nos queda es de menos 2 a 5. Esa sería nuestra restricción. Le vamos a llamar 1. Ahora sí nos vamos a resolver, ¿no? Como les decía, como aquí la base es 10, entonces podemos hacer esto. Resolver esto es equivalente a resolver esto. Bien, y para resolver esta expresión, pues, analizamos lo siguiente. 3 más x sobre 5 menos x, ambos son positivos. Bueno, 5 menos x y 2 más x, ambos son positivos, ¿no? Porque estamos aquí en este intervalo. ¿Y eso qué quiere decir? Puedo multiplicar en aspa. Y al momento de multiplicar y reducir, nos va a quedar lo siguiente. X cuadrado más 5x más 6 menor que x cuadrado menos 3x más 40. Eso es multiplicando, ¿no? X cuadrado se va y tendríamos 18x menor que 36. 34, ¿no? 34. Mitad, mitad, 17 sobre 9 sería la relación, la referencia, ¿no? Este 2 lo intersectamos con 1 y ya tenemos conjunto solución. Sería de menos 2 hasta 17 sobre 9. Ya, ¿qué dice el problema? X sería, T estaría este intervalo, pero me dice, la longitud de metros de una varilla es M más 10 sobre 9, donde M es la longitud del intervalo. ¿Cómo calculamos la longitud del intervalo? Restamos. Restamos para calcular la longitud del intervalo. En este caso sería 35 novenos. Si eso le sumamos 10 novenos, son 45 novenos, que es 5, ¿no? 5 metros en centímetros serían 500 centímetros. Ahora, se quiere cortar en pedazos de 20 centímetros. Entonces lo dividimos entre 20 y le quitamos 1, porque el número de cortes siempre es 1 menos, ¿no? Entonces, 500 entre 20 menos 1, eso sería 24 cortes. Respuesta alternativa D. Y bien, chicos, lamento haberle quitado unos minutos de su descanso. Vamos con los propuestos. Ahí va. Listo. Bien, chicos, es todo. Muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima clase. Hasta luego.